Bueno, vamos a conversar con Mauricio Mulder, uno de los congresistas que digamos, su voz cuando se levanta en los debates, sobre todo el fuego que hay entre él y Abu Ghataz, siempre hace noticia. Y por supuesto Juan José Díaz Dios, los dos congresistas, vamos a conversar con ellos sobre qué vamos a hacer con las reformas laborales. Buenas noches a ambos. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Congresista Mulder, primero, ¿cómo leer lo que ha sucedido hoy día, sobre todo en la bancada nacionalista? Acaba de usted escuchar a Tejada, ha dicho que esto es una gran derrota. ¿Cómo lee usted? Yo creo que el gobierno está entrando en un franco proceso de descomposición y de desgranamiento de toda su estructura, como consecuencia de la decisión absurda, ridícula, yo diría que hasta estúpida que han tomado, de hacer una guerra a muerte contra todo mundo a partir del año 2015, porque eso supuestamente les permitirá tapar el tema Belaúnde del Ocio, les permitirá evitar las investigaciones que puedan haber por sus responsabilidades, y han privilegiado una política insolente, permanente, de insulto, de reglajes, o sea, de puro montesinismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor Urresti ha trabajado pues con el señor Montesinos, ¿no? Como lo dijo Luz Salgado una vez en el Pleno, y nunca fue desmentido por ese tema. Entonces, ellos han decidido que esa va a ser su política a partir de ahora, y entonces todo se empieza a desmoronar. ¿El ministro Urresti ha trabajado cercanamente con Vladimiro Montesinos? Lo que Luz Salgado le dijo: usted, señor Urresti, usted ha trabajado con el señor Roberto Guamán Azcurra entre el año 96 y el año 98 en Palacio de Gobierno. Y ahí es donde usted ha estado. Nunca la desmintieron. Yo le he preguntado eso hoy día públicamente en el Twitter al ministro Urresti, porque bueno, usted sabe que no da entrevistas a este programa, pero no ha contestado. ¿Esto ya es un hecho? Digamos, él bueno, el que calla otorga, ¿no? O sea, están locuaz para contestar tantas otras cosas y eso no lo contesta. ¿El comunicado de la DINI le satisface a usted? En absoluto, puros cuentos. Primero, que nunca hay un organismo de inteligencia que reconozca que hace uno, ¿no es cierto? Es obvio de que van a desmentirlo. O sea, eso es papel mojado, no tiene ningún valor. Que ellos reglan, que ellos persiguen, que ellos chuponean, sin ninguna duda. Y saben cuáles son las empresas privadas que lo hacen. Las usan además a esas empresas privadas. Las usan. O sea, cuando el presidente Ollantuma sale y dice hoy día, esto también podría responder a empresas privadas, ¿usted cree que él sabe de qué está hablando? Pero sin la menor duda, no solamente él, sino, mira, cuando hubo el caso, ¿te acuerdas de un capitán Barba de la Marina, que por un caso de chuponeo y se detectó que él trabajaba para una empresa privada, además de trabajar para el Servicio de Inteligencia de la Marina? La Comisión de Inteligencia, en la que yo estaba, hicimos una investigación, detectamos 16 empresas que se dedicaban a este tipo de cosas, dimos un informe ante el Pleno, se pasó el tema al Ministerio Público y de ahí a las calentas griegas. Pero allí quedó registrado el nombre de todas esas empresas y hasta ahora siguen siendo las mismas. Son empresas que ofertan ese tipo de cosas, escáneres especiales para poder captar celulares y todo eso, pero la que articula es la DINI. Y la DINI es el presidente de la República, porque el principal usuario de la inteligencia, de la Dirección de Inteligencia, es el presidente, no es el jefe de la DINI, eso solamente es un articulador. Entonces, todo esto obedece a una política específica, de ensuciar la política, porque lo que quieren es tapar los grandes negociados de 3.000 millones de soles que hay alrededor del señor Martín Belaúnde del Ocio y obviamente de la pareja presidencial. Congresista Juan de Díaz Dios, su primera reflexión sobre lo que ha pasado hoy día en el Congreso y también sobre el comunicado de la DINI que acabamos de leer. Bueno, primero estábamos comentando con Mauricio fuera mientras escuchábamos a Sergio Tejada, asombrados hasta cierto punto, cómo estas consultas o las decisiones las conversaba directamente con Nadine Heredia. O sea, no hablaba y me reuní con el ministro de Economía y con el señor Fredo Tarola en trabajo, o le hablé al presidente de la República. No, o sea, esta decisión de la ley Pulpín obedece directamente a una decisión de Nadine Heredia. Y eso es algo que... Pero ella es la presidenta del partido, digamos. Sí, pues, pero no es la que gobierna. Los que gobiernan son el ministro de Trabajo, el ministro de Economía y el presidente de la República. Tres personajes que prácticamente no ha mencionado Sergio Tejada en el tema de la ley Pulpín, ¿no? Conocida esta como ley Pulpín. Pero ha pedido que Segura se vaya a su casa. Ha dicho, por lo menos debería de irse porque eso es una grave derrota para él. Yo creo que sí, no solamente él. Creo que hasta el señor Otaro en algún momento dijo que si la ley no se ratificaba o se derogaba, él ponía su cargo a disposición, que creo que es lo mínimo que deberían hacer quienes han estado un poco detrás de esta norma hasta el final, hasta lo inexplicable. O sea, realmente lo de hoy día no tiene ninguna lógica, que el presidente no se haya convocado
para sacar 18 votos a favor de él, que nos haya convocado, además para darle un permiso de viaje al extranjero cuando el país está en una crisis política muy grave, ocasionada nuevamente por ellos. Lo del reglaje ya no es una hipótesis, o sea, tú tienes documentos, existen documentos policiales que no son apócrifos, o va a negar también de repente los documentos que hizo la seguridad, la escolta de Marisol Espinosa. O sea, ya no hay duda de que están haciendo reglaje. Claro, pero la DINI en el comunicado dice que ya se lo explicó a Marisol Espinosa, le ha dado las explicaciones debidas y que de ninguna manera ha habido un reglaje indebido. ¿Usted le cree el comunicado de la DINI? Es que sus explicaciones son de niños. O sea, eso de que... ¿por qué explicaron que salió corriendo en todo caso el otro agente de inteligencia? O sea, si están haciendo algo regular y la escolta de la vicepresidenta de la República les pregunta por qué salir huyendo. Y en todo caso, el reconocimiento adicional que hace Urresti de que hace reglajes a los hijos de Tania Quispe porque le preocupan los amigos, o sea, realmente, ¿qué seguridad tenemos nosotros si eso lo hacen con la vicepresidenta? Imagínate tú lo que hacen con la oposición. Bueno, lo grave además es que se haya admitido eso, ¿no? Porque son recursos en un medio de comunicación y cuando se dieron cuenta, dicen el pez por la boca muere, su respuesta fue atacar a los periodistas en un estilo bravucón. Te comentaba un poquito antes de comenzar el programa, acabo de ser bloqueado en redes sociales, en Twitter, por el ministro Urresti. ¿Por qué? Hace unos minutos, para intentar seguramente distraer a la opinión pública, lo que es una derrota política fatal del gobierno del día de hoy, porque ni se le dio el permiso a Humala para que se vaya de viaje a Costa Rica, abandonando a la región San Martín, que en este momento debería estar atendida directamente por el presidente de la República, que está en una situación muy difícil por este fenómeno del desborde del río Goyaga. Y ni tampoco se le dio esta reforma. Y lo acaban de bloquear. Y me bloquean porque se le recuerda el proceso fiscal que tiene pendiente por el asesinato del periodista Bustillos. Entonces, este señor simplemente le gusta hablar para agredir, para ofender, pero se le recuerda los temas pendientes y ahí sí no habla, ¿no? Como tampoco le gusta hablar de su hija y de la manera extraña cómo fue contratada y cómo premiaron a la persona que contrató a su hija también. Sí, ese tema lo vamos a tratar en extenso. Congresista Mulder, usted está, digamos, en una etapa de hielo con el ministro Urresti. Mauricio, usted han tenido... No, eso es un episodio que no tiene ninguna importancia. El señor Urresti va a pasar. Aquí es un tema más de fondo. Es el gobierno en su conjunto, el gabinete, el que está herido de muerte. Yo lo que creo es que el presidente de la República tiene que cambiar a todo el gabinete. ¿A todo el gabinete? ¿No está exagerando, congresista Mulder? Todo el gabinete. ¿Por qué todo el gabinete? Porque la presidenta del Consejo de Ministros no ha podido ni siquiera imponer al interior de su gabinete cierto orden. E incluso ella ha hecho recomendaciones de que se hagan las cosas de buenas maneras, con educación. Hasta ha llamado un diálogo, pero tiene a sus ministros que petardean el diálogo. Y además porque este es un gabinete que está herido con una serie... El señor Figalo tratando de defender al señor Belaún del Ocio. El señor Mayorga con los gravísimos problemas del lobby que hay. La señora Omonte, con que ni siquiera su propia empleada la puso en el Seguro Social. El señor Urresti, el señor Cateriano, por favor, ya, están completamente agotados. Nosotros estamos evaluando... Ella va a ir, Ana Jara va a ir el miércoles al Congreso, a la Comisión Permanente. ¿Y qué están evaluando? Presentar una censura contra el gabinete. Contra el gabinete. Pero por supuesto, no te olvides que este gabinete salió con voto dirimente, con voto dirimente en la anterior censura. Sí, es bueno. Bueno, es pues verdad, entonces, ¿y ellos qué? ¿No se dan cuenta de eso? Ellos creen que no, ya ganaron, aplastar a la oposición, insultar, agredir, hacerles todo tipo de problemas, porque nosotros somos los bacanes que gobernamos. O sea, congresista Mulder, para que el gobierno del presidente Ollanta, digamos, para que se entibien las cosas, para que, no sé, todo este ruido baje, las pasiones, el fuego, esta cosa que no deja discutir ni siquiera las grandes reformas, se empiece, digamos, a quietar o a emparejar el cielo, ¿usted cree que debe haber cambios serios en este gabinete? Pero evidentemente. Ahora, ¿que lo vaya a hacer el gobierno? No creo. La verdad que la tosudez es lo que los está caracterizando. No tienen ningún tipo de margen de maniobra que se lo puedan haber dado a sí mismos. Lo que dice Juan en el sentido de que hoy día han encajado un par de derrotas, son 18. Eran 47 y ahora son 18. Sus aliados más cercanos también le dijeron que no entendían. Y el único que salía y desesperado, con solo insultar, creía que podía voltear las cosas, el señor Abugataz. Entonces no tenían ni argumentos siquiera. Pero para usted el camino es la censura. El camino, la censura, evidentemente, o la renuncia de la señora.
ella debería renunciar, porque si una persona que es presidente del Consejo de Ministros dice, los ministros tienen que expresarse con educación frente a la oposición y nunca vamos a deponer la bandera del diálogo, y en ese mismo momento, un minuto después, el ministro Urresti dice que con una tal por cual, Alan García, que no sé qué, es obvio que se está burlando de ella, que no quiere saber nada con ella, que la desafía. Entonces ella lo que debió decir, señor, renuncie usted o renuncio yo. Pero no, bueno, ya me hago el loco, miro para otro lado, que siga el señor Urresti y yo sigo para acá porque el cargo me gusta mucho. Mal, pues. Tiene que hacer valer el peso de su cargo, que implica que cuando ella renuncia, renuncian los demás. Eso es lo que debería ocurrir. Ella va a dar un informe sobre el tema del reglaje ahora en el Parlamento. Yo no sé qué milagro habrá para que podamos todos decir, pararnos y aplaudirla. Ojalá. Pero va a tener que dar explicaciones coherentes. Y no solamente es el tema del reglaje, o sea, ya como tú lo estás viendo, son los insultos, son todo esto de tapar el tema de Belaún del Ocio, que es evidente cuando después el Contralor de la República ha salido a decir que son 3.000 millones de soles. millones. Y esa es una cifra que también ha pasado desapercibida. Por favor, 3.000 millones de soles. 3.000 millones, qué bárbaro. Solo alrededor de la puntita, Vamos a ir a Nada una pausa y le voy a preguntar también si el congresista Juan de Díaz Dios cree que el camino es la censura o la renuncia o un cambio de alguna manera parcial del gabinete. Y después de la pausa también le quiero preguntar a Mauricio Mulder sobre las declaraciones que acaba de hacer el presidente Ollantumala sobre las declaraciones de su líder aprista, el señor Alan García. Ya venimos. Congresista Juan de Díaz Dios, Mauricio Mulder acaba de poner sobre la mesa el tema de la renuncia, de la posible censura, de la necesidad de un cambio en el gabinete. ¿Comparte usted sus opiniones? Sí, coincidimos. Yo no solamente con Mauricio, ya son varias bancadas de oposición las que venimos conversando. En primer lugar, ¿tú te acuerdas de este diálogo o esta convocatoria que hizo Nájara con los diferentes partidos? Sí. Bueno, ninguno de los puntos que tratamos, en mi calidad de vocero, que estuve reunido con ella, con el secretario general del partido, ninguno de los puntos que se comprometió con nosotros o que conversamos lo cumplió. Entonces ese diálogo fue simplemente para la fotografía. Entonces ahí, sumado a los desafíos que te acabo de contar uno, que sigue Urresti en su misión u objetivo que le han dado de tratar de distraer a la opinión pública, y a Nájara, que simplemente no tiene autoridad en su gabinete, lo lamentamos por ella, ¿no? Porque puede ser un buen cuadro, pero si no está preparada para hacer sentir su posición de primer ministra, para ella exigir las explicaciones respecto a este reglaje, que ya no lo pueden negar, porque son documentos policiales, o sea, no estamos hablando de documentos apócrifos, o sea, podemos ir y traer los documentos originales como parlamentarios y vamos a ver qué nos va a decir el día miércoles. Así es que los ministros cuestionados, ya los ha mencionado Mauricio, el ministro de Justicia, el ministro Cateriano, luz verde, no nos olvidamos hasta ahorita con quién era la persona que supuestamente le dio la luz verde, que todos entendemos que es Nadine Heredia después de lo que ha conversado Sergio Tejada contigo, qué compras eran, en fin, o sea, ya este gabinete no da para más. Por el bien del propio Ollantumala vamos a tener nosotros, creo yo, que promover una censura, y esto sería en marzo. Si conseguiremos o no las firmas, te decía también un poco fuera del aire. ¿Cuántas firmas se necesitaría? Entiendo que 66 para que ya sea... que lo logren, ¿no? La bancada de Toledo no va a ir. Bueno, vamos a ver, mucho depende cómo esté el contexto político, porque si existe, si se continúan todos los escándalos de Martín Belaún del Ocio, si sale de repente otro audio de Figallo intentando ayudar al amigo de la pareja presidencial, evidentemente se harán la situación para ese panorama, que no es lo que quisiéramos, pero no queda de otra, ¿no? Congresista Mulder, hoy día he escuchado con mucha atención al presidente Ollantumala cuando ha respondido sobre el seguimiento, el intento de chuponeo o chuponeo mismo a García. Ha dicho que el expresidente García es bastante irresponsable al decir que la democracia está en peligro. Urresti ha dicho que se trataría de documentos apócrifos, lo cual me causa bastante curiosidad porque quiere decir que él tiene los mismos documentos que yo tengo y alguien también se los debe haber dado, como me los han dado a mí. Y ¿no te acuerdas tú que con el caso de la Cantuta dijeron que se habían autoeliminado también? O sea,
los servicios de inteligencia creen que los demás no son inteligentes, que solo ellos son los inteligentes, ¿no? Y entonces creen que nos pueden meter el cuento de que cuando ellos hacen mal las cosas, porque inteligentes no son, ¿no? O sea, van a hacer operativos con carnet de la DINI, por ejemplo. Inteligentes no son. Creen que cuando hacen esas cosas todo el mundo les va a creer, que dicen, no, sí, eso lo hizo fulanito, sí, se lo hicieron ellos mismos. Eso no se lo cree nadie. Aquí el que hace y articula estas cosas es el gobierno. Y sí, la democracia está en peligro. ¿Dónde se ha visto pues un gobierno que se haya dedicado a chuponear a sus rivales? ¿Para qué? O sea, es solamente por curiosidad, para saber qué cosas quieren. Entonces? Para eventualmente hacer cumplir lo que te dijo Roy Gates aquí en tu programa. Yo sé cosas, o sea, lanzar advertencias por televisión. Cállate o porque si no te saco cosas. Claro, Roy Gates dijo en esta serie, ese en tipo, efecto, esos son que amenazas. él sabía cosas de Alan García. Bueno, pues, esos son amenazas tipo mafia, ¿no es cierto? Te voy a agarrar porque entonces yo las sé, pero su deber sería de llevarlas pues al Ministerio Público, ¿no? No, sí, claro. Las voy a tener guardadas para mostrártelas y te chantajeo. O sea, ¿usted sospecha que Roy Gates tiene información? No sospecho. Palacio, o sea, ¿no? Estamos haciendo especulación sobre la base de lo que dijo aquí en tu programa, ¿no es cierto? Pero lo que sí queda claro es que la metodología es la misma que había en el 99-2000 con el señor Montesinos. O sea, para usted hay prácticas montesinistas en este gobierno. Prensa chicha hay, ¿no es cierto? Porque no será a través de la prensa que había en ese momento que se colgaba en los kioscos, sino de esa otra prensa que es del Twitter, y todavía con más seguidores, ¿no es cierto? Eso es lo mismo, prensa chicha de todas maneras. O sea, si le decían de todo a Castañeda, a Andrade en esa época, ahora nos dicen de todo al resto de la oposición, ¿sí o no? Eso es Y segundo, agresión contra la prensa grande, en esa época también había, y ahora también. A todos los periodistas los han insultado. Todos los periodistas son dioses, y se habla del chuchimercio y no sé qué cosas de esa índole. Tercero, reglaje. ¿No había también estos reglajes en esa época? Igualito. Incluso los reglajes los utilizaban de burla. ¿Recuerda tú cuando a Castañeda Locio le hicieron un reglaje y él los agarró a los tipos que eran de la DINI? Al día siguiente en la prensa chicha, ¡ay, pobrecito! Le hicieron todo un juego de voltear la cosa. Toda una burla, sí me acuerdo. Bueno, todo es igualito, pues. Aquí no es que las cosas en el Perú se aprenden. Yo digo, ¿no se dieron cuenta en ese momento que todo eso lo único que hizo fue perjudicar a quien estaba en el gobierno y favorecer a la oposición? Bueno, ahora va a ser igual, pues sigan si quieren. Pero demuestran no tener nada de inteligencia. Esa es la verdad, pues ahí están los resultados. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con las reflexiones finales de Juan de Díaz Dios y Mauricio Mulder. Ya venimos. Bueno, son las reflexiones finales. Juan de Díaz Dios, lo que acaba de decir Mauricio Mulder es bastante grave, porque claro, decir ya que este gobierno tiene prácticas montesinistas, bueno, en primer lugar le van a recordar al gobierno de su líder histórico, pero lo cierto es que lo que se vivió en esa época fue nauseabundo. ¿Usted comparte la opinión de Mauricio Mulder? Dos temas. Te comentaba también fuera del aire. No solamente relajes, sino amenazas. En el caso concreto de mi persona, a través de mi madre, que esa es una práctica de la más baja que puede existir. Esta llamada que le hicieron el día de ayer en la noche, a decirle con nombre y apellido, tu hijo ya cayó. ¿Cómo a su madre? ¿A dónde le llaman? A mi madre, a su celular, en la noche, un cobarde que no da la cara, diciéndole con mi nombre, asustando a mi madre, tu hijo ya cayó. Al celular de su mamá. Así es. ¿Y esta no es la primera vez? No es la primera vez. Le tengo otra vez que cambiar de número de teléfono y adoptar evidentemente medidas de seguridad personales también. O sea, no dudo que estas prácticas hayan llegado, por eso te decía, a la oposición. Si hacen eso con Marisol Espinosa, vicepresidenta, imagínate qué no hacen con nosotros. Y ahora, respecto a estas prácticas montesinistas, yo tengo una teoría. ¿Quién fue el verdadero candidato de Montesinos? Cuando estaba en plena fuga Montesinos en el velero Carisma, ¿a quién llamó? No llamó al fuerte Locumba, previo al supuesto levantamiento de Antumala, o sea, para evidentemente distraer a la opinión pública y permitir la fuga de Montesinos. El caso López Meneses, ¿acaso no era López Meneses una persona ligada a Montesinos y resultó que en el gobierno de Humala tenía todo este resguardo irregular? Entonces dejo esta reflexión abierta y ya veremos, por eso decía, en 2016 seguramente más de una sorpresa seguirán saliendo. Bueno, congresista Mulder, se acabó el programa. Pero una reflexión final. Todas estas críticas no quitan, primero, que nosotros vamos a defender que el señor Ollanta Humala
gobierne hasta el 28 de julio del año 2016. Aquí no hay vacancia presidencial. Suscribo totalmente. Salvo que haga algún... Pero nada evidentemente... de vacancias presidenciales. No, en lo absoluto. Perfecto. Primero. Segundo, a pesar de cualquier circunstancia, nunca nos vamos a negar el diálogo. Tampoco vamos a decir tirar portazos, no queremos diálogo. Aunque nos mesan, porque ya sabemos que nos han mecido con el señor Jiménez, eso fue un paseo y el señor Ollantumala ni creía en ese tema. La señora Jara quiere hacer esfuerzos, evidentemente no vamos a tirarle portazos, además porque se trata de una dama. Pero es claro de que si para que haya un diálogo tiene que haber consenso democrático. Tampoco vamos a renunciar al diálogo. Y en tercer lugar, no estamos en una actitud obstruccionista, ni estamos en una actitud de sabotaje. Al contrario, queremos que la economía se relance, hacer todos los esfuerzos. Si nos piden nuestro voto por un tema de relanzamiento económico, lo haremos, pero ojalá que sea sincero y que ojalá que sea fructífero. Bueno, muchas gracias a ambos. Vamos a seguir conversando Milagros. En los próximos días. Le agradezco mucho, congresista Mulder. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José Díaz Dios. Nos vamos. Llegué hasta aquí. Gracias por la confianza. Hasta mañana. Para que su negocio siga creciendo, pregunte por Central Virtual Claro Empresas a 5 soles al mes. Obtén hasta 5% de interés, la tasa más power. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.